El 24 de junio de 1969, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por Juan Velasco Alvarado, realizó la reforma agraria, que es un parteaguas en la historia del Perú, un país que casi no tiene parteaguas. Sin embargo, cuando se habla de la reforma agraria habitualmente, no se hace un énfasis específico en lo que ocurrió ese día, ni en lo que hicieron las personas directamente involucradas. Y eso es lo que trata este relato, un relato que publica hace 5 años, se ha actualizado un poco, y es eso, es la historia de ese día. Fue una sesión de Consejo de Ministros que duró 15 horas y 30 minutos y que terminó después de eso con uno de los pocos cambios que ha tenido la historia del Perú. El texto se llama sencillamente 24 de junio de 1969. 1. A las 15:15 horas del 23 de junio de 1969, Juan Velasco Alvarado inició la sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, que había sido convocada de emergencia. Empezó diciendo que se había visto obligado a convocarla por razones de fuerza mayor. Se refería a los acontecimientos de Huanta ocurridos horas antes. Debido a esto, siguió Velasco, el gobierno necesitaba un golpe de efecto. Por eso los había convocado. En una reunión con los comandantes generales de las otras ramas de las Fuerzas Armadas, se había visto en la necesidad de actuar rápidamente promulgando la ley de reforma agraria. Tenían el apoyo de varios obispos de la Iglesia que días antes habían publicado un comunicado con planteamientos muy avanzados, pero también tenían el garrote. Velasco dijo que a los que intentasen sabotear la reforma les sería aplicada la Ley de Seguridad Interior. El proyecto de ley que estaban por discutir había sido trabajado durante meses por una comisión que contaba con la confianza del propio Velasco. La Sociedad Nacional Agraria, que alguna vez fue la asociación más poderosa del país, había pedido insistentemente integrar esa comisión. Velasco dijo que, aunque habían recibido sus sugerencias, ellos no habían integrado la comisión, como es lógico. Era un cambio brusco. Que la Sociedad Nacional Agraria estuviese fuera de una comisión que la afectaba directamente se había vuelto lógico. 2. El 4 de octubre de 1968, segundo día del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, Benjamín Samanez Concha recibió una llamada telefónica en su oficina del Ministerio de Agricultura. Era el coronel Leonidas Rodríguez Figueroa. Le dijo que estaba junto al coronel Enrique Gallegos Venero y querían conversar con él en Palacio de Gobierno. Samanez Concha conocía a Gallegos Venero desde 1962. La junta militar que presidía el país entonces, liderada por los generales Nicolás Lindle y Ricardo Pérez Godoy, había iniciado una reforma agraria en el Valle de la Convención, en Cusco. Era una medida preventiva. La zona era escenario de movilizaciones campesinas y escaramuzas armadas, y los militares creían que la mejor forma de evitar un rebrote no era la represión pura, sino eliminar también la distribución injusta de la tierra y acceder a varias de las demandas campesinas. Por entonces, los hacendados de la zona entregaban pequeñas parcelas de tierra a los campesinos a cambio de que ellos trabajasen de forma gratuita en su hacienda. Según Samanez Concha, por 2 o 3 hectáreas de tierra, los campesinos debían realizar 400 a 500 jornadas de trabajo. Como era imposible realizar las cosechas y cumplir con las jornadas de trabajo gratuito a la vez, los campesinos terminaban involucrando a sus esposas e hijos. Para realizar la reforma agraria en la convención, el gobierno creó una comisión coordinadora en la que trabajó Samanez Concha. A fin de cuentas, era ingeniero agrónomo y además era de Cusco y sabía quechua. En esa comisión también estaba Gallegos Venero, otro cusqueño, pero como representante del propio general Lindley. En julio de 1963, la Junta Militar entregó la presidencia a Fernando Belaúnde Terry, que había ganado las elecciones. Sin embargo, el retorno de la democracia no trajo ninguna mejora sustantiva en la convención. Según Samanez Concha, la reforma agraria se paralizó. Los hacendados que habían perdido sus tierras se organizaban para recuperarla. Para sacarla adelante, Samanez Concha buscó al inicio las nuevas autoridades civiles, pero no encontró receptividad. Decidió entonces buscar a los militares de la rama de inteligencia del ejército que había conocido en su trabajo en la comisión, como Gallegos Venero y Rodríguez Figueroa, que también era cusqueño y que trabajaban entonces bajo la jefatura de Edgardo Mercado Jarrín. Su objetivo era que ellos elevasen el tema al Ministerio de Guerra y desde allí lograsen algún impulso a la reforma agraria.
En una entrevista inédita realizada por María del Pilar Tello, Samanez Concha contó que en esos militares no solo encontró receptividad, sino mayor sensibilidad. Además, algunos conocían en persona los casos de abuso y explotación en la zona. Aquel 4 de octubre de 1968, Samanez Concha entró a Palacio de Gobierno junto a Landra Pacora, que trabajaba con él en la Dirección de Reforma Agraria. Ahí estaban los coroneles Gallegos Venero y Rodríguez Figueroa, junto a otros militares más. Era su primer día como asesores del presidente de la República. Según Samanez Concha, los coroneles le dijeron que lo ocurrido el día anterior no era un simple golpe, sino un proceso de cambios, y una de las medidas a la que querían dar énfasis era la reforma agraria. Él era escéptico y se los dijo. Les pidió demostrar sus intenciones. Conocía al nuevo ministro de Agricultura, el general José Benavides Benavides. Era hijo del expresidente Óscar R. Benavides, había sido jefe de inteligencia del ejército y sabía cómo pensaba. Quisiera ver que Benavides autorice la expropiación del Cerro de Pasco, les dijo. ¿Por qué el Cerro de Pasco? Porque el presidente del Cerro es su pariente. Se refería a Alberto Benavides de la Quintana, fundador de Buenaventura. Ellos eran primos hermanos. Según Samanez Concha, las haciendas del Cerro de Pasco casi no habían sido afectadas por la Ley de Reforma Agraria de 1964. Solo expropiaron una parte del fondo. Para que el resto sea afectado, se necesitaba la aprobación expresa del ministro de Agricultura, es decir, Benavides. Los asesores les pidieron 15 días para solucionarlo. En algún momento de la reunión, Samanez Concha se encontró con Velasco. Lo vio cansado, llevaba casi 2 días sin dormir. Velasco le dijo que el objetivo del gobierno era realizar transformaciones, que conocía el problema agrario, que su equipo confiaba en él, que sabían de su trabajo, que colaborase con la revolución. Eso le dijo, revolución. 3 días después, 7 de octubre, fue la segunda sesión del Consejo de Ministros. Allí, el propio Velasco puso en agenda la afectación de las haciendas del Cerro de Pasco. Dijo que lo mejor era continuar con esa labor inmediatamente. José Benavides parecía incómodo y pidió la palabra. Dijo que no tenían un conocimiento claro de la situación y esbozó varios argumentos económicos sobre el tema para mostrar su complejidad. Los argumentos económicos suelen ser la estrategia más eficaz para dilatar las cosas. Velasco insistió. Le ordenó a Benavides que su ministerio haga un estudio al respecto y que lo tratarían la semana siguiente. Benavides aceptó, pero hizo una demanda, que no volviesen a llamar a ninguno de sus funcionarios sin su conocimiento. Sabía que Samanez Concha y Pacori habían asistido a Palacio de Gobierno. Recién el 31 de octubre, el Consejo de Ministros volvió a tratar el tema del Cerro de Pasco. Ese mismo octubre se había cumplido el pedido de Samanez Concha. En aquella sesión, el ministro Benavides informó que ese fin de semana debía realizarse una exposición agropecuaria y que él había preparado un discurso que contenía los lineamientos generales de la política agraria. Dada la importancia del evento, creía que quien debía exponerlo era el propio presidente Velasco. Benavides leyó el discurso ante el Consejo. Exponer los lineamientos de la política agraria en aquel evento hubiese implicado para Velasco un compromiso público. En ese momento, su posición no era mayoritaria entre los ministros. En la práctica, estaba casi solo. Velasco dijo que no asistiría al evento y que la exposición debía darla a Benavides. 3. Antes de discutir el proyecto de ley de reforma agraria, el ministro del Interior explicó al Consejo lo ocurrido en Huanta. Era lo usual en el gobierno militar. Hasta entonces, todos los consejos de ministros se empezaban con el ministro del Interior explicando las actividades de los opositores. Como si se tratase de una guerra, primero empezaban analizando las posiciones del enemigo. El ministro concluyó que lo ocurrido en Huanta había sido una serie de violentos ataques a las instituciones del Estado y que no era un ataque espontáneo, sino que debía haber sido dirigido por algún partido político desde Lima. Velasco, por su parte, le pidió al ministro de Educación restablecer la gratuidad de la enseñanza para la secundaria. El ministro le pidió volver entre 5 y 6 de la tarde de ese día, 23 de junio, para presentarle un proyecto de ley. Luego, empezaron a discutir la reforma agraria. 4. En 1967, el Instituto de Estudios Peruanos editó un pequeño libro titulado La Hacienda en el Perú. En el ejemplar que tenía Guillermo Figalo, hay una dedicatoria en la página inicial, al lado derecho de un mapa. La firma es de José Matos Mar, uno de los autores del libro. La fecha es 30 de noviembre de 1968. Figalo leyó el libro y marcó algunas secciones. Con lapicero, corrigió las cifras de un cuadro de distribución de las haciendas según su área cultivable.
En el párrafo que refería a Magdalena Vieja y Aucayama, los primeros pueblos indígenas fundados por el Marqués de Cañete en 1560 y 1561, marcó 3 líneas con lapicero azul y escribió al lado la palabra comunidad. En otra página subrayó la siguiente línea: el servicio personal en las haciendas fue gratuito hasta 1601 y se logró su regulación definitiva en 1687. En la página 253 marcó buena parte de un párrafo con lápiz y escribió a su lado una palabra que se ha borrado con los años. Una de las secciones señaladas dice: de hecho, las gentes de Hacienda construyen en el interior de la estructura social de la región una casta aparte. Les está negado el derecho a desplazarse. Están ligados a la tierra en que han nacido y de la que no pueden salir sino escapándose. El derecho de propiedad les es negado. No pueden, sin autorización del patrón, comprar o vender. Se les rehúsa el derecho de promoción social. Ninguna hacienda tiene escuela y los hacendados exigen que la mano de obra se dirija a ellos en quechua. Por último, hasta hace poco, las gentes de hacienda dependían únicamente de la justicia del patrón. La oración culmina con una referencia a la nota de pie número 12. Al final de la página se lee 12. En 1958, un hacendado del Yircay hizo mutilar a uno de esos trabajadores de Hacienda que le había faltado el respeto. El trabajador en cuestión no se había arrodillado ante él ni le había besado la mano. 5. El flamante ministro de Agricultura, general Jorge Barandiarán Pagador, expuso la ley y dijo que ésta efectuará un cambio muy profundo y real de las estructuras. Para sustentar que ese proyecto estaba dentro de lo ofrecido por el gobierno militar, leyó el segundo punto del manifiesto revolucionario, que decía que el objetivo del gobierno era transformar la estructura del Estado, promover a niveles de vida dignos a los sectores menos favorecidos de la población y realizar las transformaciones de las estructuras económicas, sociales y culturales del país. Luego, leyeron el proyecto de ley artículo por artículo. El Consejo de Ministros se declaró en sesión permanente. 6. El 5 de mayo de 1969, la delegación peruana encargada de resolver los problemas legales derivados de la expropiación de la International Petroleum Company asistió a la Casa Blanca en Washington. Habían sido invitados por el entonces presidente Richard Nixon. La conversación en la sala oval fue distendida. No tocaron de forma abierta el tema IPC. En su libro Una revolución itinerante, Arturo Valdés Palacio cuenta cómo fue la reunión en la que estuvo. De parte de Nixon, fue solo una suma de buenos deseos, junto a su interés por saber quiénes eran ellos, qué hacía cada uno en el gobierno militar, qué querían hacer con el Perú. En un momento, Nixon le preguntó al general Marco Fernández Vaca, jefe de la delegación peruana y luego primer presidente de Petroperú, qué sería lo primero que haría si el gobierno estuviese en sus manos y tuviese todos los medios necesarios. Atender la educación, contestó Fernández Vaca. En el Perú, muchos escolares no tenían útiles o siquiera carpetas, especialmente en la sierra. Nixon miró a Valdés, a quien se le había escapado una mueca. Nixon le hizo la misma pregunta. ¿Qué haría el primero? La reforma agraria, contestó Valdés. La delegación peruana salió de la reunión en fila india. En uno de los corredores de la Casa Blanca, Fernández Vaca volteó hacia Valdés, que estaba detrás suyo, y le preguntó por qué creía que la reforma agraria era prioritaria sobre la educación. Porque para poder educarse, primero hay que comer, le respondió. 7. Para junio de 1969, la discusión pública había dejado de ser si debía o no haber reforma agraria, sino cómo debía ser esta. Si una moderada, que contemplase principalmente las haciendas de la Sierra Sur, improductivas y abusivas, o una radical, que incluyese también a los modernos y productivos latifundios de la costa norte. Cuando Velasco inició su gobierno, estaba en minoría al interior de las Fuerzas Armadas y, por ende, en su propio Consejo de Ministros. Las salidas radicales estaban casi bloqueadas. Tuvo que esperar para cambiar el Consejo de Ministros lentamente. Los generales que pasaban al retiro, más viejos y más conservadores, eran reemplazados por nuevos generales, más jóvenes y más radicales. Otros generales, que no coincidían con el rumbo del gobierno, renunciaban a sus puestos y eran sucedidos por otros más afines a Velasco. Pero todo eso tomó tiempo. Y en el caso de la reforma agraria, hubo también que maniobrar hasta conseguir la salida radical. La reforma agraria no era solo un tema económico, era un tema de poder. ¿Quién lo tenía y cómo lo habían ejercido? ¿Cómo se les debía arrebatar ese poder? Y, finalmente, ¿a quién había que entregárselo? Por supuesto, esta última pregunta fue, a la larga, la más difícil de responder. Para un gran sector de peruanos, la reforma agraria implicó la restitución de derechos.
Para otros fue mucho más. Por fin tenían derechos. La cuestión agraria, por supuesto, excedía largamente la pregunta por la productividad. Durante ese 23 de junio, Velasco creía realmente que la reforma agraria estaba en peligro, que la oligarquía y la derecha estaban preparando sabotajes contra la medida y contra su gobierno. La sesión del Consejo se manejó por eso como si fuese una operación de guerra. Nadie debía salir de Palacio hasta que no estuviese lista la ley. Prepararon operativos militares para responder con dureza a la previsible respuesta oligárquica. Establecieron que los saboteadores serían juzgados en el fuero militar, pero nada de eso ocurrió. No hizo falta. Aunque casi nadie lo sospechaba, la oligarquía en el Perú murió con displicencia, sin pelear. 8. La primera comisión para redactar la nueva ley de reforma agraria estaba presidida por el mismo ministro Benavides. Solo 2 de sus integrantes querían una reforma más radical y se sentían claramente en minoría. Eran Benjamín Samanes Concha y Guillermo Figalo. Cuando estuvo listo el proyecto de ley, Benavides lo presentó al Consejo de Ministros. Antes de la ascensión, Figalo y Samanes Concha se reunieron con el Comité de Asesores de la Presidencia, donde estaban Enrique Gallegos Venero, Leonidas Rodríguez Figueroa y Arturo Valdés Palacio. Samanes Concha y Figalo les dijeron que la ley que iba a presentar Benavides era una mera copia de la ley anterior, aprobada en el gobierno de Belaúnde. Había que evitar su aprobación. Aunque ninguno de ellos era ministro, el jefe de la COAP, el Comité de Asesores de la Presidencia, asistía a los consejos de ministros con derecho a voz. El general José Graham era el jefe, pero estaba de viaje. Su reemplazo temporal era Rodríguez Figueroa. Samanes Concha contó que el ministro Benavides expuso finalmente su proyecto de reforma agraria en el Consejo de Ministros. Luego, Rodríguez Figueroa pidió la palabra. Dijo que el tema era muy delicado y que lo mejor era analizarlo y reestructurarlo, y que tenía reparos en lo referido a las haciendas azucareras del norte, pues no eran tocadas en el proyecto de ley. Esta discordancia causó seguramente tensión en el Consejo. Al final Velasco, que ya sabía de este impasse, planteó la creación de una nueva comisión que revisase el proyecto. A esta se le sumaron nuevos miembros. Junto a Samanes Concha y Figalo estuvieron también Arturo Valdés Palacio y el propio Rodríguez Figueroa. Ya no eran minoría. Querían una reforma estructural, no una convencional. Masiva, rápida, drástica, resumiría Samanes Concha años después. La comisión trabajó desde marzo hasta fines de mayo de 1969. Según Samanes Concha, trabajaban todos los días entre las 3 de la tarde y las 10 de la noche en una sala de palacio. A veces, mientras discutían, se daban cuenta de que Velasco estaba detrás suyo. Entraba sin que ellos se diesen cuenta. Velasco pedía información, documentación, hacía preguntas. En medio del trabajo de la comisión, José Benavides dejó de ser ministro y fue reemplazado por el general Jorge Barandiarán Pagador, quien sí avalaba el nuevo proyecto de ley. Samanes Concha contó que, luego de presentar el nuevo proyecto, quedó pendiente la fecha de promulgación, hasta que el 23 de junio a las 6 de la mañana lo llamaron a su casa y le pidieron que vaya, nuevamente, a Palacio de Gobierno. 9. La sesión del Consejo terminó recién a las 5:45 de la mañana del 24 de junio de 1969. Había durado en total 15 horas y 30 minutos. Horas después, Velasco leería su discurso con su usual voz carrasposa. Poco antes de terminar, dijo que presentaba la ley con la emoción profunda de una misión y un deber cumplidos. Siente la emoción profunda de una misión y de un deber cumplido. Segundos después, recitó la frase campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza, para cerrar con un sobrio, ¡viva el Perú, señores! Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. ¡Viva el Perú, señores! Para entonces, llevaba más de 24 horas sin dormir. Se aprobaron 3 decretos leyes. El primero, 17.716, establecía la ley de reforma agraria. El segundo, 17.717, establecía la gratuidad de la enseñanza en primaria y secundaria, salvo para los alumnos que jalasen 2 o más cursos o no asistieran a clase. El tercero, 17.718, establecía el Día del Campesino. Cuando acabó la sesión y los ministros ya se habían parado de sus asientos, alguien hizo notar un detalle.
Según la nueva ley, la reforma agraria sería por zonas, pero faltaba indicar en qué zona se iniciaría la reforma ese mismo día. 10. En enero de 1969, el periodista Enrique Ferli fue hasta el despacho presidencial de Palacio de Gobierno para entrevistar a Velasco. Aunque estilizó sus respuestas de forma excesiva, volviéndolas muchas veces artificiales, hay cosas que Ferli sí pudo retratar. Velasco invitándole sus cigarrillos negros, Velasco hablando de su misión personal, Velasco ofuscándose. El relato empieza con Velasco hablándole emocionado de los 5 millones de indígenas que seguían marginados en el país. Más adelante, Ferli le preguntó cómo procedería el gobierno revolucionario, basándose en sus propios métodos o en la Constitución. En el Estatuto Revolucionario primero y en la Constitución después. Velasco parecía molesto. Eso es una revolución, ¿se entiende? Revolución. Si es pacífica y tranquila, tanto mejor. En otro momento, Ferli le preguntó si había pensado en la posibilidad de que el gobierno revolucionario fracase en sus propósitos. ¿Y por qué habríamos de fracasar?, contestó Velasco. Ferli insistió. Los problemas económicos que atravesaba el Perú complicaban el panorama, le dijo. Velasco avanzó en su respuesta. El juramento que habían hecho era cumplir con el Estatuto Revolucionario. Estaban avanzando con tranquilidad, pero no podemos detenernos, porque somos la última oportunidad. Insistió en que podría ofrecer su vida para conseguir los objetivos políticos de la revolución. Nada me importa. Cualquier tiempo es bueno para morir, le dijo. Cuando le preguntó sobre el ritmo de las comisiones investigadoras y por qué éstas demoraban tanto, Velasco dijo una frase que bien puede aplicarse a la paciencia que tuvo en su primer año de gobierno. Despacito, que voy apurado. Eso es nuestro lema. 11. Samanez Concha, que había estado en Palacio durante toda la sesión del Consejo para resolver las dudas y preguntas de los ministros, ya había conversado antes con el ministro Barandiarán Pagador sobre por dónde debería empezar la reforma. Seguramente fue el ministro quien hizo la propuesta ante el Consejo. Debía iniciarse por las haciendas del norte, las más poderosas. Todos aprobaron. Cuando salieron del Consejo, Samanez Concha encontró a varios ministros eufóricos. Uno de ellos, Aníbal Mesa Cuadra, se acercó a él y le dijo: «Eso es lo que queríamos hacer». Desde el segundo día de su gobierno, Juan Velasco Alvarado impulsó la reforma agraria, pero la idea debió venir desde mucho tiempo atrás. Entre el 1 de febrero de 1940 y el 3 de febrero de 1941, el flamante capitán Velasco, 30 años, recién casado, sin hijos, fue destacado al batallón de infantería número 15 de la 4ª División del Ejército, en Puno. No sabemos qué vio allí, pero sí que lo afectó lo suficiente para recordar esa estancia muchos años después, ya como presidente, en Palacio de Gobierno. El 6 de noviembre de 1968, Velasco recibió en su despacho por primera vez al embajador de Estados Unidos, John Wesley Jones. En el telegrama que envió el Departamento de Estado, Jones contó que Velasco le habló sobre la revolución y las razones por las que él y los militares sintieron que era necesario hacer algo. Velasco dijo que el Perú estaba hecho un desastre y que la gente estaba desesperada, especialmente en los Andes. Velasco mencionó particularmente la zona de Puno, donde la gente vive casi muriendo de hambre. Se refirió a las condiciones desesperadas de los indios y dijo que algo había que hacer por ellos. Aunque había servido en Piura, en Iquitos y en París, Velasco utilizó solo un ejemplo, el de Puno, donde había vivido en 1940. Algo había que hacer por ellos: la revolución. Edgardo Mercado Jarrín contó a María del Pilar Tello que Velasco siempre le hablaba de hacer la revolución, pero que no le creía y dudaba si él sabía realmente qué era una revolución, pero que el 3 de octubre de 1968, después de juramentar como presidente y tomarle juramento a él como canciller, Velasco le agarró del brazo y le dijo: «Ahora sí vamos a hacer la revolución». 12. 55 años después de aquel día, la reforma agraria sigue siendo un tema de debate. ¿Acaso ahora más que antes? Hace 25 años el consenso era negativo. Ahora está en disputa. Por supuesto, la visión sobre la pertinencia o no de la reforma depende muchas veces de la posición social y hasta geográfica. En la Sierra Sur, por ejemplo, el recuerdo de la reforma agraria de Velasco es más positivo que en Lima. Además, sus detractores suelen tener mucho más poder y más alcance que los beneficiarios. Pero los testimonios pueden romper esta norma. En el libro Urim Parco y Anan Parco, editado por Mercedes Crisóstomo Mesa, hay 67 entrevistas a personas mayores de las comunidades Buenos Aires, Parco, Chacapunco y San José de Parco Alto, ubicadas en la provincia de Angaraes, región Huancavelica. Ambas comunidades formaban parte de una sola hacienda, la Hacienda Parco.
En el libro, los entrevistados narran sus vivencias durante la época de la hacienda y de la reforma agraria. No es una masa informe y distante, son personas con nombre propio, edad y hasta fotografía. Son de carne y hueso. Isabel Buendía Lázaro, de 67 años, recuerda un día en que el patrón, Arturo Patiño, le pegó a su papá. «¡Carajo, mierda! A mi toro lo has matado por no cuidar bien», diciéndole ha pegado a mi papá. Con la cachetada le había sacado sangre de la nariz y yo lloraba dando vuelta de un lado a otro. Mauro Yancari Ñahuincopa, de 78 años, narra las dificultades que tuvo para estudiar. Recuerdo que mi papá nos ha puesto en Manyaca a una escuela y a mi papá le había llamado el patrón y le había dicho: «¿Para qué has puesto a tu hijo? ¿Acaso va a ser ingeniero o doctor?», diciéndole pegó. Higidia Buendía Ñahuincopa, de 80 años, cuenta cómo era servir en la casa del patrón. No nos servían la comida. Había una cocinera, una tal Pancha. Ella, sin que le vea, nos daba comida, nos servía sopita. En la mitad lloraba mucho con mi mantita, mi faldita me ponía. Rosa Patiño nos hacía dormir así, en el suelo. Rosa Ortiz de Patiño era la esposa del patrón. Justina Urbina de Ñahuincopa, de 73 años, tuvo una experiencia similar cuando cuidó a la esposa y a la hija del patrón en su casa. Ni siquiera nos invitaba a la comida que mandaba a cocinar. Yo dormía en su lado de la cama, en el suelo. Nos daba un pellejo de oveja y una frazadita vieja. Así era. Juan Velasco Alvarado murió convencido del fracaso de la revolución y por ende de su propio fracaso. La gente por la que había hecho la revolución no lo había apoyado. No salieron en su defensa. Sí, había destrozado la oligarquía, pero ¿quién aseguraba que eso era perenne? Murió creyendo que nadie lo entendió, que nadie defendía la revolución, que lo que hizo, al final, no sirvió para nada. Así se lo dijo al general Aníbal Mesa Cuadra, uno de sus pocos amigos, poco antes de morir en una de las visitas que hacía a su casa. Para terminar así, más valdría no haber hecho nada. Velasco no pudo ver la importancia que tendría la reforma agraria. Tampoco pudo ver el Perú más popular y horizontal que vino después de él, casi a causa de él. Menos aún que 55 años después habría varios buzos con su rostro a lo largo del país, decenas de colegios que llevan su nombre, miles de personas que lo recuerdan con afecto. Esteban Taipe Crispín, de 66 años, encuentra la vida de Velasco muy parecida a la suya. Entiende lo que hizo porque era como él. Dice él también era hijo del sirviente de un hacendado. De niño miraba cómo el patrón le pegaba a su padre. Iba a su estudio descalzo, jugaba fútbol haciendo una pelota de trapos. Por eso Dios le habrá ayudado. Por eso entró a la Fuerza Armada y fue presidente. Celestino Unoz Benito, de 65 años, dicen que en la comunidad estamos agradecidos con él hasta hoy nuestros días. Por eso, el colegio lleva su nombre, para que no nos olvidemos su nombre. Se refiere a la institución educativa Juan Velasco Alvarado, de Parco Alto. Juan Guaranca Sedano, de 80 años, lo resume mejor. Nosotros decimos, si estaría vivo hoy, le regalaríamos nuestra vaquita.